Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Edwin Cáceres y bienvenido a mi canal de finanzas personales e inversiones. El día de hoy te voy a hablar sobre este nuevo proyecto de ley que te permite retirar hasta un 25% de tu AFP y por qué hacerlo podría ser una mala idea. Comencemos. En primer lugar, ¿qué son las AFPs? Las AFPs son las siglas de Administradoras de Fondos de Pensiones. Fueron creadas en 1993 y tienen como finalidad administrar los fondos de pensiones de sus aportantes en cuentas personales, a diferencia del Sistema Público de Pensiones, ONP, en donde aportas a un fondo común. Son herramientas de largo plazo que están hechas para que el aportante pueda beneficiarse por ellas cuando se retire y cuente con un dinero disponible por el resto de su vida. Actualmente están AFP Integra, Profuturo, Prima y Habitat. La rentabilidad de cada fondo depende en qué AFP te encuentres. Debes tener en cuenta que ellos invierten parte de su portafolio en activos de renta fija, entiéndase bonos y depósitos a plazo, y en activos de renta variable, como pueden ser acciones, fondos mutuos, commodities y otros instrumentos derivados. Existen tres tipos de fondos con diferentes perfiles de riesgo. En primer lugar está el fondo 1, que es considerado el más conservador, en el que invierte el 10% de sus activos en renta variable y el restante en instrumentos de renta fija. Después está el fondo 2, que es de un riesgo moderado, que invierten un máximo de hasta el 45% de su dinero en activos de renta variable y el restante en renta fija. Mientras que el fondo 3, que es el que está perdiendo más dinero actualmente, invierte cerca de un 90% de sus activos en instrumentos de renta variable. Puedes ver un cuadro de cómo se compone en cada fondo. Este es de la AFP Habitat, pero básicamente el resto de AFPs se componen de la misma manera. A su vez, estos fondos invierten el 56% del dinero en activos locales y el 44% en activos del extranjero, siendo en su gran mayoría fondos mutuos. ¿En qué consisten estos fondos mutuos? Bueno, son básicamente fondos de inversión que se especializan en diferentes tipos de activos, en diferentes tipos de mercados, emergentes, desarrollados, activos de renta fija o activos de renta variable, como ya los hemos mencionado. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en el mundo? La mayoría de las bolsas han tenido caídas estrepitosas. Por ejemplo, el Standard & Poor's 500 es un índice que engloba las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Ha tenido una caída de cerca del 30% desde sus máximos históricos, como lo puedes ver en este gráfico. En Perú, la bolsa de Lima cayó también cerca de un 30% en comparación a cómo cotizaba en el mes de febrero. ¿Significa que esas pérdidas son permanentes? Hay que tener en cuenta que la economía es cíclica y estamos en proceso de una recesión económica y en medio de una crisis sanitaria. Si miramos la gráfica del S&P 500, podemos ver que en las crisis del 2000 y el 2008 han tenido caídas por encima del 50%, pero luego de eso tuvo recuperaciones significativas. Por ejemplo, si hubieses invertido en medio de la crisis del 2008 en un ETF que replique el movimiento del S&P 500, habrías tenido una rentabilidad del 350% si hubieses mantenido esa inversión hasta finales del 2019. Interesante, ¿no? Es por eso que no recomendaría que retires tu dinero ahora de las AFPs, ya que harías real esas pérdidas que presenta tu fondo actualmente y te perderías de la recuperación que habría en los siguientes meses o en más tiempo. No digo que tu inversión vaya a recuperarse y crecer un 350% necesariamente. Eso va a depender de cómo tu AFP administre sus fondos, pero ten certeza de que ese bajón eventualmente se recuperará. Aún no hay cifras oficiales de cuánto dinero se ha perdido, pero según lo que he conversado con varios amigos e incluido yo mismo, las pérdidas oscilan entre un 8 y un 10%, quizás un poco más, quizás un poco menos. Eso va a depender nuevamente de en qué tipo de fondo estés y en qué AFP tienes tu dinero. Otra de las razones por las que no deberías retirar tu dinero de las AFPs es porque se podría descapitalizar al Estado. ¿Qué quiere decir esto? Hay que tener en cuenta que el 22% del dinero invertido en las AFPs están sobre bonos del gobierno. ¿Qué es un bono del gobierno? Bueno, es una herramienta en la que el Estado puede emitir deuda que puede ser adquirida por personas naturales y jurídicas. Y si se da un retiro masivo del dinero de las AFPs, el valor que tienen esos bonos podría caer y el Estado por ende podría perder solvencia. Todas estas cifras que te estoy mencionando las he obtenido de la página de la Superintendencia de Banca y Seguros. Te voy a dejar el link en la descripción de abajo para que puedas ver la referencia y tú también ver esa información.
Ahora bien, existen casos en los que sí sería recomendable hacer el retiro de tus fondos. ¿Cuáles son esos? Pues básicamente si en verdad no cuentas con liquidez para afrontar tus gastos del día a día, ¿no? Para comprar alimentos o víveres entre tu casa. En ese caso sí que es perfectamente comprensible que retires tu dinero de las AFPs, ya que lo vas a usar básicamente para vivir, ¿no? Pero este no sería el caso de una persona que sigue trabajando en planilla y que ha recibido su salario con regularidad. Una de las mejores cosas que podríamos hacer actualmente es seguir apoyando a negocios locales que dinamizan la economía. Estos negocios, a su vez, pagan empleados que tienen familias y con ese salario que perciben pueden seguir pagando sus costes de vida y así sucesivamente se continúa con la cadena de pagos. Bueno, ¿cuál es el otro escenario? Podríamos llamarlo como el escenario egoísta, ¿no? Que es básicamente que retires tu dinero para invertirlo en otros instrumentos o proyectos que sabes que te van a generar mucho más de lo que te rendiría tu AFP. En este cuadro puedes ver la rentabilidad nominal promedio que ha tenido la AFP durante los últimos 5 años por cada tipo de fondo. Sin embargo, esta tasa nominal no considera los efectos de la inflación, por lo que se debería hacer un ajuste, entonces quedaría más o menos así. Entonces, si piensas que puedes rentabilizar mejor tu dinero a lo que te ofrecen las AFPs actualmente, sí que resulta interesante que hagas el retiro. Al fin de cuentas, se tratan de tus aportes. Ahora, ¿existen alternativas de inversión que te pueden ofrecer más rentabilidad? La respuesta es sí. Hoy por hoy, la oportunidad de inversión más interesante es invertir en acciones de la bolsa de valores, ya que hay empresas de muchísima calidad que están cotizando con descuentos del 30, 40 o más del 50% inclusive. Ok, estas fueron las recomendaciones de por qué no deberías retirar tu dinero de las AFPs o por qué sí deberías hacerlo. Si te ha gustado el vídeo, dale like y suscríbete al canal. Déjame un comentario también para saber qué otros temas te gustaría que toquemos. Mi propósito es aportarte el mayor valor posible y mejorar tu vida a través de tus finanzas. ¡Chao!